tenemos el agrado de presentar al profesor Leonel Sebastián Chavarría, quien impartirá la charla Una nueva eticidad en el mundo de los negocios. Antes de conceder la palabra a nuestro primer expositor, me permito leer su trayectoria. Leonel Sebastián Chavarría es catedrático titular de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, adscrito a la División de Investigación. De 2019 a 2016 se desempeñó como secretario general de la misma dependencia. Es licenciado en Contaduría y especialista en Finanzas, graduado con mención honorífica en ambos programas. Ha realizado diversos estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la propia UNAM y de Empresas Sociales en University of Pennsylvania. Culminó los estudios de la maestría en Administración de Proyectos. Actualmente es doctorado del programa de doctorado en Ciencias de la Administración de la UNAM. Es autor de diversos artículos sobre el emprendimiento social, ética en los negocios y educación. Coautor de diversos libros, entre los que destacan Educar para el emprendimiento social, un reto para la Universidad Latinoamericana y Finanzas bursátiles. Fue expositor de la ponencia central Formación de Emprendedores Sociales en América Latina, en la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ALAFEC. Ha sido conferencista magistral en diversas universidades latinoamericanas. En el año 2014 le fue conferida por unanimidad la distinción de maestro emérito de la ALAFEC. En el año 2017, el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, Universidad Primada de América, le confirió un reconocimiento por su encomiable labor en favor del desarrollo de las facultades y escuelas de contaduría y administración de América Latina. Bienvenido, profesor. Gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias. Muy gentil. Quisiera saber si me escuchan. ¿Sí se escucha? Sí. Bien, sí, muchas gracias. Bien, tomaré un minuto porque verdaderamente no puedo comenzar mi exposición sin antes hacer un reconocimiento. Señor rector, doctor Francisco Salgado, señor decano de la Facultad de Ciencias de la Administración, doctor Waldo Merchán, un gusto verlo nuevamente. Maestra, señora decana, doctora Jimena Moscoso, maestra María José González. Agradezco profundamente la invitación que me hacen para participar por parte de la Universidad de la USUAY y a nombre de todas las casas de estudio de todas las universidades que organizan este evento. Decía que no puedo empezar verdaderamente mi exposición sin antes reconocer la calidad académica, la impecable organización de este congreso. Me parece que es un proyecto visionario celebrar los 200 años de independencia de Cuenca con un congreso de ética manda un gran mensaje nacional e internacional. Es un proyecto visionario que solamente se le pudo haber ocurrido, pudo haber emanado de la cuna de pensadores que han sabido construir lo que con orgullo conocemos como la Atenas del Ecuador. Así que muchas felicidades a todos. Voy a comenzar mi reflexión. Para ello me valdré de unas láminas que preparé. Voy a comenzar mi reflexión porque en realidad lo único a lo que aspiro en esta plática es a reflexionar con ustedes sobre esta afirmación. Esta afirmación, estamos ante la construcción de una nueva eticidad en el mundo de los negocios. Es lo único que vengo a reflexionar con ustedes. ¿Qué significa que estamos ante una nueva eticidad en el mundo de los negocios? Significa que me parece con absoluta convicción que el problema fundamental del mundo económico, el problema fundamental del mundo de los negocios, no es técnico, es de rumbo. ¿A qué me refiero? Al Titanic no le fallaba nada en lo técnico. Los motores, las calderas, las turbinas,
el Titanic estaba bien. Nuestro mundo económico, sabemos que ya sabemos cómo hacer rentabilidad, ya sabemos cómo hacer marketing, ya sabemos cómo hacer eficiencia. El problema no es técnico, el problema es de rumbo. En la medida en que este icónico barco aceleró el rumbo, aceleró su eficiencia, en la medida que aceleró la eficiencia, el rumbo era el incorrecto. A eso es a lo que me refiero. ¿Y por qué hemos perdido el rumbo? ¿Por qué el problema está ahí? ¿Por qué técnicamente al carro llamado economía, al barco llamado economía, técnicamente sabemos cómo se hacen las cosas? El problema fundamental no es técnico, es de rumbo. ¿Por qué? Comenzaré mi reflexión centrándome en esto. Quisiera que principalmente la comunidad estudiantil que me escucha pensara que en qué me diría si yo me atreviera a afirmar que para mí 2 más 2 es igual a 9. Y que yo dijera, bueno, en mi relativismo, en mi subjetividad, para mí 2 más 2 es igual a 9. Creo que lo menos que me podrían decir es que estoy incorrecto, porque una ciencia llamada matemáticas, en la que la humanidad ya se puso de acuerdo, me dicen que esto es incorrecto. Y que no le puedo faltar al respeto a una ciencia llamada matemáticas de esta forma. Pues bien, constantemente le faltamos el respeto a otra ciencia. La ética es una ciencia, es la ciencia de la moral. Un filósofo muy prestigiado, maestro emérito de la UNAM, decía que la labor fundamental de la ética es definir lo que pueda llamársele bueno. Poner en la mente del ser humano la idea de lo bueno es un gran motor de cambio. ¿Para qué sirve la ética? Para definir lo bueno, sí, desde luego, pero para poner con claridad en la mente qué es lo bueno y que a su vez se erija como una de las grandes brújulas que da rumbo al barco en el que viaja la humanidad. Sin faltarle el respeto a la matemática, es decir, 2 más 2 es igual a 9, para mí es así. Esa falta de respeto se la podemos hacer probablemente todos los días a la ética. Porque decimos, bueno, para mí lo bueno es lo que me hace feliz, dijo el piromaníaco. Para mí es lo que me da el placer, dijo el pederasta. Para mí lo que me hace sentir bien, dijo el cleptómano. Ese tipo de relativismos que nos pueden llevar a una locura social, que en matemáticas lo vemos claro, que no es sostenible decir que para mí el resultado es lo que yo quiera. Ese tipo de relativismos nos han hecho perder la brújula, de entender lo que no es para mí, lo que es lo más apegado a la realidad para todos. Cuando hablo de que estamos frente a una nueva eticidad, la mejor forma de aclararlo y exponerlo es con 3 momentos históricos. Estoy plenamente seguro que la mayoría de los estudiantes de la universidad, de la SUAY y de las universidades de Cuenca que me escuchen, tienen clarísimo y han escuchado en sus aulas de estudio el tema de responsabilidad social empresarial. Estoy plenamente seguro que lo han escuchado. Quiero que sepan que hace escasos 15 años, 15, 20 años, ese tema no se abordaba en nuestras aulas. Prácticamente en ninguna de las aulas era poco común o de plano no se abordaba. 20 años para la historia de la humanidad no es más que un milisegundo. Vean estos 3 momentos que presento en pantalla. En 1958, un gran teórico norteamericano, Theodore Levitt, publica en Harvard Business Review su artículo al que titula The Dangers of Social Responsibility. Ahí es donde nace la frase business are business. Pero vean el título,
The Dangers of Social Responsibility. Es decir, en ese momento, para la inmensa mayoría de los teóricos, no era buena la responsabilidad social empresarial. Otro momento histórico, en 1970, lo repite Milton Friedman, que al publicar en New York Times, nuevamente vean el título del artículo, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. Otro gran teórico norteamericano reitera que lo bueno es incrementar las utilidades. Para nuestro año 2020 y de 10 años para acá, se acepta de manera generalizada que lo bueno ya no es nada más pensar en los beneficios económicos. Lo bueno se tiene que ampliar e incorporar preocupaciones ambientales y preocupaciones sociales. ¿Qué es entonces una nueva eticidad? Una nueva concepción de lo que es bueno para el mundo de los negocios. ¿Y qué es lo bueno? Parecería muy sencillo, pero la afirmación de que la ética como ciencia de la moral, cuyo objetivo es definir lo bueno, pues nada más lleva cientos de años tratando de dilucidarse desde Sócrates hasta acá, tratar de dilucidar qué es lo bueno. Y una de las posturas que me parece de las más acertadas para el mundo de los negocios es la que presenta la Escuela de Frankfurt y en América Latina la que recoge el filósofo Enrique Dussel, quien él dice como principio ético de verdad, lo que se pueda considerar éticamente bueno es el que produce, reproduce y desarrolla la vida autorresponsablemente. Me parece muy importante esto porque vean cómo se hace un cambio de juicios de valor a un juicio de hecho. Ya no es lo bueno para mí lo que me da felicidad. Porque si seguimos de esa forma y decir, bueno, lo bueno para mí es lo que me da felicidad, lo que me hace sentir bien. ¿De qué manera vas a poder calificar un acto que te afecte a ti? Porque a la persona que vive enfrente de tu casa, lo bueno, para él lo bueno es lo que le da felicidad y lo bueno es tirar la basura afuera, porque a él no le da placer barrer. Cuando los juicios son tan relativos y son juicios de valor, nos llevan a lo que estamos experimentando, una posible locura social de no ponernos de acuerdo en la brújula que nos dé rumbo hacia lo que es bueno. Por lo tanto, con este juicio que se traslada de un juicio de hecho a un juicio, de un juicio de valor a un juicio de hecho, lo bueno es lo que produce, reproduce y desarrolla la vida. Coloquialmente, lo bueno será lo que ayuda a vivir mejor, lo que vive, lo que produce la vida. Lo malo será lo que atenta contra la vida. Por lo tanto, la ética, para no caer en reduccionismos, la ética es cuestión de vida o muerte, no solo de actitudes que puedan considerarse virtuosas para un ejecutivo de empresa. He leído algunos códigos de ética de algunas empresas, organizaciones que me parece que caen en reduccionismos. Llegan a señalar que esta empresa es ética porque ahí trabajan en equipo, porque la gente es eficiente y puntual. Esas actitudes que son correctas y virtuosas no pueden considerarse por sí solas éticas, porque alguna empresa puede ser todo su equipo de colaboradores muy eficiente, muy puntual, pero trabajan en la extracción de metales, destrozando el medio ambiente, matando los ecosistemas. Entonces, técnicamente está muy bien, pero van montados en un barco llamado Titanic que está destrozando la vida de los ecosistemas. Entonces, lo que mata la vida es malo, lo que produce y desarrolla la vida es bueno. Desde este enfoque ético que plantea un juicio de hecho y no de valor. Cuando se aborda desde este punto de vista la ética, nos vamos a la sustancia del problema, es la vida.
Y los problemas son cada vez más relevantes en la medida que atentan contra la vida. ¿Y qué tipo de problemas pueden atentar contra esto? Varios. Exponer esto en una escuela de negocios de cualquier parte del mundo y decir en este momento que probablemente este es uno de los problemas que menos me preocupa, parecería paradójico, pero es una realidad. El Producto Interno Bruto del mundo, a nivel mundial, cada año ha venido siendo menor. Vemos que en la década de los 80s, si recorriera la gráfica hacia atrás de los 60s incluso, el promedio del PIB mundial llegaba rebasaba el 7%, llegaba incluso cerca del 8% a nivel mundial. La tendencia ha sido a la baja. 2015, en este año es peor, pero no llegamos ni al 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que el pastel, la torta que está produciendo el mundo, cada año es más pequeña. Y la población mundial cada año es más grande. Los contadores diríamos, no me cuadra, algo no me cuadra. Si la torta que produce el mundo cada vez es más pequeña y la población es más grande, llegará el momento que alguien no viva bien, que se atente contra la vida como principio ético de verdad. Es decir, bueno, algo no está bien. Otro problema que empieza a clarificarse y probablemente a generar mayor preocupación es esta medida, el Día del Exceso de la Tierra, que en realidad es una métrica de contabilidad que compara los recursos naturales, la demanda de recursos naturales, contra la capacidad de regeneración de los ecosistemas. ¿Qué quiere decir si lo quisiera explicar de manera coloquial? Imaginen ustedes que el 1 de enero se mete en un gran refrigerador, en un enorme refrigerador, todas las materias primas que requiere el género humano. Esas materias primas nos deberían de durar hasta el 31 de diciembre si estuviéramos en un planeta y en un sistema sano. Este instituto dedicado a hacer esta métrica desde 1970 observó que hay un sobregiro, que a partir del 23 de diciembre llegaban esas materias primas, que a partir del 24 de diciembre ya estábamos consumiendo los del siguiente año. Pero vean cómo se ha venido recorriendo. En 2018 alcanzamos este punto el 1 de agosto. Por cierto, ¿qué quiere decir? Que el 1 de agosto la humanidad agotó los recursos naturales para ese año y a partir del siguiente día estamos consumiendo recursos del siguiente año. Por cierto, un poco con la pandemia esto ha mejorado, pero tampoco ha mejorado mucho. Se le ha dado oxígeno a los ecosistemas. ¿A qué se refiere entonces? Sigo insistiendo con los problemas que atentan contra la vida como principio ético. El doctor Mario Molina, premio Nobel de Química, a quien se debe sus descubrimientos, el protocolo de Montreal, por cierto, un egresado de mi universidad, él había venido insistiendo, hace pocos días falleció, había venido insistiendo él que el problema del calentamiento global amenaza tanto al sistema económico como de gobierno y que los gastos serán estratosféricos. Hay una medida muy importante que es lo que se resume el Acuerdo de París: 2 grados centígrados. Tan solo 2 grados centígrados de temperatura separan a la humanidad de la esperanza de vivir bien, dignamente, de la desesperación, de no tener condiciones de vida digna como las conocemos hasta ahora. Yo soy contador. Cuando empecé a estudiar esto hace algunos años, no lo dimensionaba bien. Por eso me voy a atrever a explicarlo de una forma lo más coloquial posible, ya que los que estudiamos contaduría, finanzas, administración, puede no ser nuestra área, no es nuestra área de estudio y podemos no dimensionarlo bien. Pero estoy seguro que todos ustedes vieron la película de la Era del Hielo. En la Era del Hielo lo que narra es la transición de una era glaciar a una interglaciar.
desde cuando se recorrió el hielo que había desde Boston hasta Alaska. Eso es lo que narra la era del hielo. Para ello se requirieron tan solo 5 grados centígrados en miles y miles de años. Nosotros, de la revolución industrial para acá, ya llevamos poco más de medio grado centígrado. Es decir, no hay comparación. Si tenemos el mismo ritmo, alcanzaríamos 2 grados centígrados en un pequeñísimo lapso de tiempo frente a 5 grados en miles y miles de años. ¿A qué se refiere que los costos serían astronómicos y las consecuencias gravísimas? Se refiere a problemas que está de por medio la vida. El aumento del nivel del mar con grandes inundaciones. ¿Qué es lo que provoca que haya lluvias mucho más intensas y huracanes más intensos? Pues la evaporación del agua del mar. ¿Y qué es lo que provoca eso? Pues mayor calor. Todo lo que sube tiene que bajar. Entre más evaporación de agua de mar haya, subirá y bajará en forma de grandes lluvias o grandes huracanes, que por cierto el calor es lo que alimenta a los huracanes. Por otra parte tendríamos grandes sequías. Aquí vemos que en la foto del lado izquierdo nos podríamos preguntar qué hace un barco en medio del desierto. No, es cierto. Ahí tiene la foto del mar de Aral de 1989 y en 2014 ahí tiene la foto de un gran lago que por ser tan inmenso se le llamaba mar, pero vean ahora cómo queda. ¿Por qué es éticamente malo? Porque ahí había vida, vivían ecosistemas que ya no viven, ya no hay vida. Por otra parte, hace unos escasos meses vimos grandes incendios en Australia, en el Amazonas, en Brasil, y hace unos cuantos semanas, meses en California. Eso es a lo que se refieren que tan solo 2 grados centígrados de temperatura separan la esperanza de la desesperación. Este tipo de conflictos ambientales tan serios. Podríamos seguir dando información y datos. De hecho, los invito, jóvenes estudiantes, a que sean muy críticos y duden de lo que yo expongo y busquen las gráficas de cómo han venido incrementando las grandes inundaciones en el mundo cada década. Se van a impresionar, la gráfica es completamente creciente. Cada década ha habido más grandes inundaciones y cada década ha habido más grandes incendios. A la luz del sentido común, todos nuestros ecosistemas, todos, entendidos como sistemas de vida, están en declive. Mares contaminados, aire contaminado, suelo erosionado, ríos sobreexplotados, bosques deforestados, mantos acuíferos a punto del ocaso. Todos los ecosistemas de vida están en declive. Esa es la realidad ante la que nos enfrentamos. Yo me pregunto si ante estos graves problemas que atentan contra la vida, la responsabilidad de las escuelas de negocios es seguir enseñando finanzas, rentabilidad, periodo de recuperación de la inversión, valor presente neto, estrategias de mercadotecnia. Yo me pregunto si debemos continuar solamente con eso. Mi respuesta es que no, porque la parte técnica no es el principal problema. El problema es de rumbo. Ojalá podamos orientar todas las técnicas de negocios con un faro ético que nos guíe, que guíe este rumbo. Este señor, Sir Martin Rees, quien fue presidente de la Royal Society, es decir, fue el presidente de una de las academias de científicos más importantes del planeta, estimó que de seguir así, la humanidad solo tendría el 50% de probabilidades de supervivencia para el año 2100. Trae muchos recuerdos a mi mente. Precisamente esa fecha, el 6 de mayo de 2019, yo estaba en Quito. Y para mí fue la noticia más importante que en verdad, desde mi punto de vista, debió haber sido la noticia más importante
para toda la humanidad en ese día. Muy pocos medios de comunicación lo recogieron y lo comentaron. Ese día, el panel internacional de expertos de biodiversidad y servicios ecosistémicos de las Naciones Unidas, ese día anunció que 1.000.000 de especies, repito el dato, 1.000.000 de especies se encuentran al borde de la extinción. No estoy hablando de 1.000.000 de animales, no, no, no. El oso gris es una especie, el oso panda es otra especie, 1.000.000 de especies. Si no hacemos caso y esto se presenta, la especie 1.000.001 en peligro de extinción es la especie que en este momento está usando Zoom. Esa es la especie que le seguiría. Ante esta realidad que vivimos, ¿cuál es la responsabilidad de las universidades, entendidas como centros donde se reúne la élite intelectual de las naciones? ¿Cuál es la responsabilidad fundamental de las escuelas de negocios ante esta realidad? ¿Seguir enseñando solo la técnica? Me parece que no. Me parece que la responsabilidad es enseñar la técnica hacia el rumbo correcto. Y una de las brújulas del rumbo correcto es la ética. Quiero ser claro aquí. ¿Por qué digo que una de las grandes brújulas? Porque otra de las grandes brújulas que no se puede desdeñar es la sabiduría milenaria de las por lo menos 5 grandes religiones de nuestro planeta. Sin embargo, este congreso, al ser científico, desde el punto de vista científico, pues bueno, la ética es a donde nos tenemos que ceñir por ser una ciencia, la ciencia de la moral. Yo considero que la responsabilidad fundamental de las universidades y escuelas de negocios es educar para el desarrollo sostenible. Aquí ven en pantalla los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Si los leen uno por uno y tuviera que resumir en una sola palabra a todos esos objetivos, lo resumiría en una sola palabra: vida. En 2 palabras, fomentar la vida. En 3 palabras, fomentar la vida digna. Eso es lo que está de sustancia. ¿Por qué son convenientes? Además, permítame decirle que los objetivos de desarrollo sostenible son además el mayor acuerdo que ha visto la humanidad por el número que han participado. El número de naciones que se han ceñido a los objetivos de desarrollo sostenible es el mayor acuerdo que ha registrado la humanidad entre los seres humanos. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, me parece que es el nombre correcto que se le ha dado desde la visión económica. Pero de alguna manera es el nombre eufemístico que se le ha dado a la supervivencia humana. Cuando se habla de desarrollo sostenible, de lo que se habla es de supervivencia humana. Lo que está en juego es eso. No está en juego si crecemos económicamente. Lo que está en juego verdaderamente, no podemos caer en reduccionismos, es la supervivencia humana. Yo creo que las escuelas de negocios debemos formar empresarios con visión de Estado y no solo de mercado. Quiero también ser muy claro aquí. Hablo de Estado y de mercado, los dos. Desde mi humilde punto de vista, humilde pero con mucha convicción, me parece a mí que uno de los grandes retos es ser y hacer conciencia de que los dos principales modelos económicos que nos planteó la historia, capitalismo y socialismo, hoy neoliberalismo y neosocialismos, neocomunismos, me parece que han dado prueba de que no han funcionado y que necesitamos algo diferente y nuevo. Algo diferente y nuevo que para que sea un proyecto histórico tiene que emanar de los dos. Lo que sí ha funcionado del capitalismo, lo que sí ha funcionado del socialismo y crear un nuevo modelo de progreso social. Hace unos años se reunió en mi país Carlos Slim, quien hasta hace unos años fue el hombre más rico del mundo,
y Muhammad Yunus, el Premio Nobel de la Paz 2006 por ser el banquero de los pobres. Y decían una frase que me gustó mucho, una conclusión. Necesitamos un sistema económico que conjugue la eficiencia del capitalismo con la vocación del socialismo. Esta es una frase que me ha agradado mucho. No conozco al autor, pero me ha hecho mucho reflexionar. Desde las aulas se diseñan y construyen las naciones. Cuando estamos dando clases en nuestras aulas, no estamos impartiendo nada más teoría, estamos diseñando a nuestra nación. Otra frase de quien autor no conozco nos hace reflexionar. Dime qué universidades tienes y te diré qué país eres. Al visitar y darme cuenta y conocer más de Cuenca, es clarísimo. Dime qué sociedad tienes y te diré qué universidades tienes. Sirva esto de reconocimiento para todas las casas de estudios de Cuenca que han sabido construir la Atenas del Ecuador y todo el reconocimiento que ustedes tienen. Creo yo, y con esto concluyo, que la responsabilidad fundamental de las instituciones educativas es impulsar un sistema de pensamiento empresarial ético que nos lleve a crear un nuevo modelo de progreso económico más evolucionado, económicamente viable, socialmente responsable y ambientalmente sostenible. Les agradezco mucho la atención que me han prestado, pero sobre todo no quiero hacer nada más esto un acto de cortesía y decirles gracias. Quiero hacerlo como un reconocimiento. Cuando yo veo las fotos de la provincia de La Suay, cuando viajo de Quito hacia otras de sus provincias y veo lo verde, la vida que hay alrededor de ustedes, el aire limpio que hay alrededor de ustedes, no me queda más que decirles gracias por la verdadera civilización que están impulsando, una civilización en favor de la vida. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, profesor, por su intervención. Como usted mencionó, la ética es una ciencia de la moral. Saber que lo bueno ayuda a vivir mejor y lo malo afecta a la vida. Todos los ecosistemas de vida están en declive. La responsabilidad de las escuelas de negocios no deben seguir la misma técnica, sino deben orientarse en temas de negocios sostenibles. Tenemos 3 palabras de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Fomentar la vida digna. La supervivencia humana es importante. Las escuelas de negocios deben formar visión de Estado y no solamente de mercado. A continuación, me permito leer las preguntas planteadas en el chat. La primera pregunta que tenemos es de José Vera Reina. Felicitaciones, profesor Chavarría, y también a los organizadores por abordar un tema que se cree entender, pero no se le da la prioridad real que merece. Mi pregunta: ¿cuáles deberían ser las políticas públicas a nivel de ética que se deberían implementar para fomentar las economías circulares en los países latinos, a sabiendas que quienes los defienden, es decir, los políticos, son los actores menos éticos de nuestra sociedad? Voy respondiendo a una por una o al final, discúlpenme. Una por una, está bien, no hay ningún problema. Bien, es una excelente pregunta. Me parece que en este aspecto haré una muy breve reflexión. Viene a mi mente algunas iniciativas que exigen que por cada peso, exigen a los gobiernos que por cada peso recaudado aporten mucho más valor social del que están aportando actualmente. Me parece que la primera política es una transparencia absoluta del manejo de recursos. Lo primero es una transparencia absoluta y hacer un círculo virtuoso.
Sería muy conveniente que todos los gobiernos, a la hora que ejercen el presupuesto, a la hora que ejercen el gasto, lo ejerzan y lo destinen a empresas que sean cada vez más socialmente responsables. Eso generaría un círculo virtuoso. Es decir, gobierno, que a la hora que haces gastos de gobierno, cómprale a las empresas que pagan mejores sueldos, cómprale a las empresas que contaminan menos, reconoce públicamente a estas instituciones, crea desde la conciencia social el valor del consumo ético, desde tus espacios, gobierno, de comunicación, crea el valor del consumo ético, porque en ocasiones es muy fácil criticar y decir que todo el conflicto y el problema lo tienen las grandes transnacionales, lo cual tiene mucho de verdad, pero no toda. ¿A qué me refiero? Que cuando uno critica eso y va al almacén o al guardarropas y ve de qué marcas está comprando uno, pues uno compra las marcas de la empresa que hace unos minutos criticaste. Es necesario incentivar, y el gobierno lo podría hacer muy bien, el consumo ético, el entender la necesidad que como consumidores tenemos más poder cuando compramos que cuando votamos, y que todos los días estamos votando por el tipo de empresas. Me parece que una tercera política sería establecer fondos y financiamiento para empresas sociales, empresas que se comprometan a buscar beneficios sociales y medioambientales, poniendo al servicio de las mejores causas sociales al talento empresarial. El talento empresarial no se puede ni se debe desdeñar. Es muy importante. Espero haber dado respuesta y no alargarme de más. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cómo hacer para combinar la eficacia del capitalismo con la vocación del socialismo? ¿Cómo puede una sociedad lograr eso? Muchas gracias por hacerme esa pregunta. Muchísimas gracias porque complementaría parte de mi exposición. Yo podría decir mucha teoría, pero prefiero ahorrarme la teoría porque para responder esa pregunta lo mejor es el ejemplo. El ejemplo arrastra. Para las personas que me hizo esa pregunta, le agradezco y a los demás les invito a que visiten lo siguiente. Les invito a que visiten y que conozcan el sistema de empresas B, las Benefit Corporation, que conozcan a las empresas ceñidas al movimiento empresarial de la economía del bien común. De las empresas B, en pocos años ya van más de 3.500 empresas, 2.500, perdón, que se ciñen a este modelo. De la economía del bien común, prácticamente cerca de 3.000 empresas. De las empresas sociales que desde la red Ashoka se plantean, casi un mismo número. Este tipo de empresas, desde mi punto de vista, van más allá de la responsabilidad social empresarial. Están planteando ya este tipo de modelos, sin decir la importancia que tienen las cooperativas. Hace poco hacía un estudio sobre cooperativas y voy a dar un dato que en ocasiones hace falta visibilizar. En el mundo, más de 1.200 millones de seres humanos, vean el dato, 1.200 millones de seres humanos están ceñidos al cooperativismo. El cooperativismo también es una forma muy importante que desde el silencio, la diligencia, la no estridencia, ha venido trabajando para tratar de hacer una economía más humana. Yo invito a que estos 4 movimientos empresariales se metan a sus páginas web, busquen, seguramente encontrarán un modelo de empresa que está intentando hacer ya eso, conjuntar la eficiencia del capitalismo con una clara vocación social. Podrán encontrar muchas. Viene a mi mente algunas acciones también de gobierno para no solamente hablar de las empresas. El reino de Bután señaló claramente que para ellos, si la economía no
contribuye al beneficio de los seres humanos, no tiene sentido la economía. Creó su índice de felicidad nacional para evaluar, no tiró a la basura el Producto Interno Bruto, no lo tiró a la basura, porque algunas personas lo quieren tirar a la basura, no. Agregó para medir de manera cualitativa los impactos de la economía desde la felicidad de los seres humanos. Entonces, los invito verdaderamente a que vean estas más de 10,000 empresas en estos grandes movimientos empresariales. Déjenme decirles que el movimiento B, del sistema B, empezó con pequeñas y medianas empresas, cuyo lema es: no somos las mejores empresas del mundo, somos las mejores empresas para el mundo. Y ya el año pasado, 3 grandes transnacionales se ciñeron al sistema B: Natura, Danone y Unilever. Ya se ciñeron a este esquema de empresas B. Espero haber dado respuesta. Muchas gracias por su intervención. Siguiente pregunta. Excelente intervención, profesor Chavarría. A los administradores nos han enseñado a perseguir la eficiencia y la eficacia, medidas por la productividad, pero faltan 3 Es: la ética, la equidad e inclusive la estética. ¿Cuál es su opinión al respecto? Perfecto, coincido al 100%. Lo malo, a ver, coincido al 100%. Ojalá no caigamos en el error del péndulo, de ir un error hacia otro. Se tiene que valorar el justo equilibrio de las cosas. Completamente de acuerdo con la intervención. No estoy planteando de ninguna manera que ya nos enseñe a ser eficiente. Estoy planteando que la eficiencia del Titanic se le dé un vuelco al rumbo que lleva. Un rumbo hacia promover y fomentar la vida, la sostenibilidad de nuestros ecosistemas. Y las 3 que plantea, completamente de acuerdo. Muchas gracias, profesor. Siguiente pregunta. ¿Considera que la capacidad de innovación propia del libre mercado y su competitividad ha permitido la invención de elementos que facilitan el desarrollo sostenible medioambiental, por ejemplo, memorias flash tipo USB? A ver, espero haber entendido bien la pregunta. Otra de las cosas que me parece que es un gran aporte del sistema de empresas B, de las Benefit Corporation, es que ellos plantean poner las fuerzas del mercado al servicio de la sociedad. Y me parece muy innovador. Una innovación social impresionante. Poner las fuerzas del mercado al servicio de las grandes causas. Me parece que es muy, muy importante. A fin de cuentas, tenemos que entender que el mercado, ¿qué es en esencia? Libertad. Es la libertad. Y que también tenemos que entender que en ocasiones es necesario normar por el bien de todos esa libertad. Hay que llegar a justos equilibrios porque creo yo que los extremos son malos y los extremos se tocan. ¿Por qué? Porque excluyen las bondades que sí puede tener la visión contraria. Muchas gracias, profesor. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre sostenibilidad y responsabilidad social empresarial? Ambas son importantes para tener en toda empresa y organización. Bien, a ver, es una pregunta que se puede responder desde varios enfoques. Trataré de dar solo uno. La responsabilidad social empresarial es una iniciativa que aplaudo mucho, nacida desde las corporaciones. Y cuando es genuina, la aplaudo mucho. El señor decano en su mensaje inicial decía algo muy cierto y muy sabio. Hagamos que la responsabilidad social empresarial no solo sea marketing. Hay esfuerzos empresariales muy genuinos, muy plausibles, que van hacia la responsabilidad social empresarial. ¿Qué es eso? Incorporar preocupaciones sociales y medioambientales
a la actividad empresarial. Por otra parte, el desarrollo sostenible tendría que verse desde su historia. Posiblemente el referente más importante sería el referente en nuestro planeta común. De ahí nace, de Naciones Unidas, nace el objetivo de desarrollo sostenible, de sostener la posibilidad de crear y desarrollar el sistema económico. Por una parte, entonces, desde el punto de vista histórico, uno nace desde el corazón de las corporaciones y otro nacería desde el acuerdo de las Naciones Unidas y un acuerdo entre los países. Entonces, me parece que son dos cosas, pero a fin de cuentas, el gran paraguas hoy en día es el desarrollo sostenible, al que se han ceñido las empresas que quieren hacer responsabilidad social empresarial. Marco una diferencia. Sí creo que las corrientes empresariales que les di, las 4, Ashoka, economía del bien común, las empresas B y el cooperativismo, desde mi punto de vista, van más allá de la responsabilidad social empresarial, porque ponen como parte de su misión las preocupaciones sociales y ambientales. Espero haber dado respuesta. Muchas gracias, profesor. María José González nos dice, estimado maestro Leonel, un saludo y gracias por su excelente intervención. Mi pregunta es, ¿cree que son beneficiosas las nuevas tecnologías para la construcción de una sociedad más ética? Apreciada maestra María José, yo creo que muchas tecnologías son muy benéficas, muchas. Otras me parece que hay que verlas con mucho cuidado. Desde luego que no estoy negado a la tecnología. A lo que estoy negado es a que el hombre se haga dependiente casi absoluto de la tecnología. Hay una frase que me hace reflexionar, creo que la dijo un pensador de nombre Stoll. A este mundo no le hace falta más software ni más hardware. Lo que le hace falta es humanware. Yo estoy plenamente seguro de algo. Hace poco salió una noticia de un estudio en donde por vez primera se detectó que los nativos, los niños nativos tecnológicos tienen un IQ inferior al de sus padres. Eso es muy grave, pero es muy comprensible. Para muchos la tecnología es entretenimiento, no es reflexión, no es educación. Tan solo el Internet. Yo cada semestre hago un ejercicio con mis estudiantes y les pregunto para evaluar si es cierto esto que vivimos en el mundo del conocimiento. Les pregunto que qué tienen, datos, información o conocimientos. Sorprendentemente, la honestidad de mis alumnos todos los semestres me lo reiteran. Lo que tienen son datos o información. Conocimiento, el conocimiento tiene que emanar de la reflexión. El premio Nobel T.S. Eliot decía, ¿dónde ha quedado el conocimiento entre este mar de información? Por lo tanto, las tecnologías, unas son muy buenas y muy benéficas y otras tenemos que verlas con mucho cuidado. Vean un video del fundador de Alibaba, de Jack Ma, quien hace una reflexión profunda, quien nos plantea y nos invita a que ante esta vorágine tecnológica entendamos que nuestra oportunidad de destacar es siendo cada vez más humanos y no competir a querer ser más máquinas cada vez. Un consejo muy breve para mis alumnos que siempre les doy. Yo estoy convencido que el dispositivo más importante que tiene la humanidad se sigue llamando cerebro. Y las aplicaciones que verdaderamente valen la pena se siguen llamando. Ya no dejemos de cultivar ese dispositivo
pensando que arrastrando el dedo en una pantalla somos más tecnológicos. Espero haber dado respuesta. Muchas gracias, profesor. Última pregunta para cerrar con usted. Felicitaciones, profesor Cheverría. La verdad, los recursos de este planeta nunca serán suficientes para la ambición de otros. ¿Considera que aún estamos a tiempo para cambiar el rumbo que nos lleva a un desastre? Sí, sí. Hay un ejemplo que me da mucha esperanza. En mi presentación mostré la imagen del doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química. Gracias a los estudios de él fue que se descubrieron los hoyos en la capa de ozono. Ese es, desde mi punto de vista, el ejemplo más importante de que la humanidad podría hacer algo para cambiar el rumbo. Porque a raíz de esos estudios se derivó el protocolo de Montreal. Y a raíz del protocolo de Montreal, eh, muchos científicos han dado ya fe, constancia de que la capa de ozono se ha restablecido, ha mejorado muchísimo. Me parece que sí estamos a tiempo de hacer una diferencia enorme. Además de eso, me permitiría decir otra cosa, jóvenes. Yo creo que es tiempo de que no solamente trabajen para la rentabilidad. Ojalá que parte de su talento lo destinen para trabajar por alguna utopía. Creo que vale la pena. Creo que da rumbo a la vida. Espero haber dado respuesta. Muchas gracias por su intervención.